¿Qué tal amigos de Vamos Guate? Usted nos está escuchando por la 98.1 FM Ilumina el Camino y estamos muy contentos de poderles acompañar a ustedes ya la segunda semana de junio. Mire pues, cuando menos sintamos, ya estamos haciendo el saludo a la bandera y posteriormente comiendo fiambre y terminando dándonos un abrazo a las 12 de la medianoche. Así que el tiempo se está yendo volando, pero sobre todo estamos aquí muy contentos de poderlo acompañar y siguiendo el crecimiento personal, sobre todo como ciudadanos responsables, entendiendo lo que nosotros tenemos que trabajar y hacer. Bienvenido, mi querido amigo Luis Fernando Galvez. Gracias, Eduardo. Pues ya aquí listos y contentos de estar una vez más. Y como decías, ese abrazo de fin de año esperamos que no sea por Zoom, ¿verdad? Porque sí sería demasiado complicado para lo que estamos viviendo. Y sí, ahí, gracias a ustedes porque nos han estado escribiendo ahí a través de Facebook, a través de las redes sociales. También contarles que pues habíamos postergado un poquito las redes sociales, pero tenemos ya habilitada la cuenta de Instagram que se llama Vamos Guate, Vamos Guate TV, de televisión TV. Y también en Twitter Vamos Guate TV para que usted pueda seguirnos ahí para conocer un poco lo que estamos haciendo y los programas que estamos habilitando. También en YouTube nos puede encontrar como Vamos Guate y ahí usted puede desde la comodidad de su sala, cama o donde usted esté, ver los programas que estamos ya subiendo para que usted pueda seguir enriqueciendo su conocimiento y sus acciones como un ciudadano responsable. Bueno, y hoy queremos darle la bienvenida a dos invitados especiales, expertos en el tema. Nuestro título hoy es ¿Reformas constitucionales sí o no? ¿Qué opina usted? Así que comuníquese con nosotros vía la página de internet de Vamos Guate. También lo puede hacer en el Facebook Live hoy a las 5:30. Usted lo va a poder ver en la página de Vamos Guate y 98.1. O también en @Magermans. Y Luis Fernando, ¿cuál es tu Twitter? Luis F. Galvez, ahí nos puede seguir los comentarios del día de hoy. Así que estamos listos, prestos y dispuestos. Tenemos hoy el gusto de presentar a dos amigos que no son nuevos en esta tribuna. Uno de ellos es Ricardo Sagastume, él es abogado y notario, experto constitucional. También fue candidato a la vicepresidencia del Partido Todos las elecciones pasadas. También con nosotros está Roberto Alejos, exdiputado, abogado y notario, constituyente. Ahí estamos con dos personas que están doctos en el asunto de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y pues Luis Fernando Galvez y su servidor Eduardo Maerma. Así que una cordial bienvenida, Ricardo, Roberto, gracias por aceptar esta invitación. A ustedes. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a iniciar algo que pues hoy los guatemaltecos, unos están preocupados con respecto a que se están anunciando de reformas constitucionales. El presidente Alejandro Yamatei pues está teniendo reuniones con la sociedad civil, que unos no se sienten representados con estas sociedades civiles que están llegando al Palacio Nacional. Hay cierto temor de los guatemaltecos con respecto a las reformas. ¿Qué creen ustedes por qué hay este sentimiento de que no debería de proceder estas reformas constitucionales? Vemos también la parte legislativa que no están muy abiertos, ni tampoco así como que vengan estas reformas. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esto? Tal vez iniciamos con el que quiera hablar y continuamos. A ver, Ricardo, primero. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Roberto, es un gusto de compartir contigo de nuevo en estos escenarios y vamos a ir siendo puntuales para que nos dé tiempo de poder ir ampliando mucho más el intercambio de puntos de vista. Creo que si la reforma constitucional es una propuesta como una manera de salvataje para una crisis que estamos viviendo en temas sanitarios y obviamente en temas económicos, lo único que podrían hacer es seguir generando anticuerpos a cualquier reforma por muy buenas intenciones o por muy necesarias que pudieran ser. Hoy por hoy, a cualquiera empresario, desde los micros hasta los grandes empresarios, nos preocupan dos cosas. Uno es obviamente el tema de salud, el tema sanitario, todo el tema del distanciamiento social y la cuarentena que estamos viviendo, y el otro es cuando empezamos el retorno a la normalidad en cuanto a la actividad económica, que sea por fases, obviamente cumpliendo con todos los protocolos, tanto a nivel mundial como nacional o local.
Esa es la preocupación real hoy del guatemalteco. Además, tenemos un estado de calamidad pública, es un estado de excepción. Estar discutiendo reformas constitucionales cuando no tenemos el 100% de las garantías constitucionales de que podamos disponer, especialmente la de movilización, la de libre reunión, donde reformas, cualquier tipo de como esta requieren otro tipo de reuniones en donde deban haber muchísimas más personas participando. Volvemos a lo mismo de la propuesta de una reforma constitucional, y lo dejo aquí, pero sobre todo que no nos estén dando la información apropiada de si la reforma es lo que dice que comunicaron los distintos medios a través de las redes sociales y los medios de comunicación en su momento, o hay algo que está por detrás también encubriéndose, lo cual lo que haría es simplemente generar mucha mayor desconfianza en cualquier propuesta, por muy buenas intenciones o aparentemente necesarias sean. Roberto. Bueno, primero quiero aclarar, digamos, mi carrera original es administrador de empresas. Cuando regresé a Guatemala a estudiar Derecho en la Landívar fue la época más alegre porque fue cuando fui candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, apenas en segundo básico. Yo fui constituyente a los 23 años, el Señor me permitió esa gran oportunidad y por eso el tema constitucional, constituyente, se convirtió en parte de mi vida. Y entonces ese enfoque quisiera yo darle desde el tema más político. Repito, el Señor me permitió estar en un par de legislaturas, incluyendo la presidencia del Congreso, que nunca le esperé y que la vivo con mucho orgullo. Aquí hay dos temas. Yo sí creo que la reforma constitucional es urgente y necesaria. Creo que la debimos haber hecho hace 10 años, precisamente cuando el mismo grupo que está trabajando esta reforma, hasta donde yo entiendo, presentó, cuando yo era presidente del Congreso en aquel entonces, junto con todos los jefes de bloque, la primera iniciativa, y la iniciativa nunca se llegó a estudiar, mucho menos a dictaminar. Hoy el presidente agarra una propuesta, la misma propuesta, la anuncia hace algún tiempo, pero el problema de este país es manejar el tema en secreto, porque cuando los temas se trabajan con transparencia, abiertamente, si realmente conociéramos cuál es la reforma, si las reuniones del equipo de trabajo, cuando la propuesta esté lista, son públicas y abiertas, y si sabemos todos a qué se están comprometiendo, y si hubiera confianza, que es lo que no hay en nosotros, la clase política, el tema sería otro. El documento que yo conozco me parece bueno, me parece realmente que la reforma es urgente, pero el momento no creo que sea el adecuado. Nos vamos a tardar un año más en elegir cortes, vamos a volver a llegar a septiembre y pasarnos un año de la etapa. Y dos, la desconfianza que existe. Esa desconfianza que existe tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo hizo que la propuesta de reformas constitucionales de Otto Pérez se cayera de entrada, porque siempre existió el rumor de que la propuesta lo que pretendía era que Roxana Valdetti pudiera ser presidenta. Y eso ya fue suficiente para ya no entrar a conocer la propuesta de fondo. Y creo que ese es el problema por el que va a atravesar esta reforma. La falta de confianza, no solo de la población, que al final no la toman mucho en cuenta, tristemente, sino la falta de confianza entre políticos de cuál es lo que realmente se busca y a quién le conviene y a quién no. Bueno, parte del temor que hay es, pues, de lo que hay rumores es de extender el tiempo de periodo presidencial de 4 a 6 años, que no debemos de olvidar que nosotros tuvimos un periodo de 5 años. Roberto, no sé si Ricardo, no sé si me equivoco. Pues sería alargarlo a 6 años. Ahora, la pregunta clave es, ¿esto no tendría que llegar a una consulta popular para ver si el pueblo quiere o no quiere hacer las reformas constitucionales, o no hay que pasar por ese proceso? No sé quién quiera responder. Bueno, en realidad yo creo que antes de entrar a esto, si no aprendemos de verdad lo que la historia nos ha ido enseñando, estaría esta propuesta posiblemente al borde del fracaso. Y precisamente, además de lo que Roberto ha comentado en el tema de transparencia, de confianza de la población y de la
solidez que deban tener las instituciones que van a conocer y discutir el tema. Desde la propuesta venía de la presidencia, pasando obviamente por el Congreso de la República y después pasar a una consulta popular. Pero tal vez regresando a hacer un poco de historia, el problema que tenemos es que hay en presa varias reformas que no han sido discutidas por el Pleno del Congreso. Hay una reforma del año 2008, si mal no recuerdo, 2009, de 8,000 ciudadanos guatemaltecos que hicieron una propuesta de reforma constitucional para reducir el número de candidatos o de diputados al Congreso. Posteriormente, presentó el grupo, la Asociación Pro Reforma, 73,193 ciudadanos, presentaron una reforma constitucional que igualmente no fue conocida por el Pleno del Congreso, y luego vino la propuesta de Otto Pérez, vino otras propuestas del grupo Así es URL, y eran tres, ¿verdad? Eran tres, un grupo Así de es, tres. San Carlos y URL. URL de San Carlos de Así es. Luego, bueno, la propuesta de la CICIG, el MP y la PDH, y luego esta. Es decir, cada 4 años estamos tratando de hacer una reforma constitucional y todas se han caído. Pero quiero comentarles que en nuestro paso por el tema de pro-reforma, nosotros hemos venido generando acciones ante la Corte de Constitucionalidad y al final de cuentas logramos en el año 2019 un amparo que ordena al Congreso de la República a conocer la propuesta de reforma constitucional de pro-reforma. Pero esa resolución de amparo que quedó firme también debiera aplicarse a la que es anterior, que es la de los 8,000 ciudadanos, y posteriormente también a la propuesta de Así es URLN y USAC, porque al final la verdad es que no podemos estar guardando propuestas que en su momento fueron estudiadas, fueron verdaderamente analizadas para poderlas llevar al Pleno, porque las 3 de las que estoy mencionando no son propuestas hechas a la carrera. Las 3 tienen cosas muy buenas, muy positivas, pero si no paramos a poder analizarlas y aprender las cosas buenas que ahí tienen, cualquier propuesta que quiera llevarse a cabo va a ser difícil. De manera que si vamos a hablar de propuestas al sector justicia y nos quieren meter una prolongación del periodo presidencial o nos quieren meter alguna otra reforma constitucional a escondidas, lamentablemente vamos a perder una oportunidad si las reformas al final de cuentas deban llevarse a cabo. Pero termino con esto. También se requiere una reforma legal que no hemos querido aceptar que pase por ellas, porque al final el sistema político, la ley electoral y de partidos políticos reformada, como la conocemos hoy, tiene un montón de incongruencias, incluso contradicciones propias por errores, por haberse hecho a la carrera, nadie las reparó. Es como dividir 6 años entre 5 miembros del Tribunal Supremo Electoral. El proceso actual también paró con nómina de 40, nómina de 20, además de otras incongruencias que tiene la misma ley. De manera pues que creo yo que la falta de transparencia, la falta de confianza, la falta de credibilidad, tenemos material suficiente para sentarnos a discutir, que son estas 3 propuestas que estoy mencionando. De hecho, hacía un pequeño sondeo de opinión en Twitter de una breve encuesta que hice, y el 96%, el 94% dice que no está de acuerdo con una reforma. Luego hice otra en Facebook también, y un 90 y pico por ciento dice que tampoco está de acuerdo. Pero escuchándoles ustedes dicen que sí es importante. ¿No será que estamos perdiendo una oportunidad aquí y generando anticuerpos en lugar de haber sido una manera distinta de haber empezado a socializar esta idea? Yo creo que sí. Yo creo que hace poco hubo una columna que yo escribí, admitía como constituyente un error grave que cometimos, fue que antes los alcaldes municipales hacían el papel de jueces de paz. Y en un artículo transitorio en la Constitución, exactamente el 2, le prohibimos a los alcaldes ejercer esas funciones de jueces, ¿verdad?
y dimos 2 años para que el organismo judicial llenara todos esos espacios. 35 años después no se han llenado los espacios. La población ha crecido y en vez de tener más tribunales en materia de pequeñas cuantías, jueces de paz, lo que tenemos es falta de presencia del Ministerio Público en todos los municipios. Los juzgados que tenemos son realmente ridículos comparado con la cantidad de habitantes, etcétera, etcétera. Y hablaba yo de otro tema que no queremos tomar en cuenta porque fue muy mal manejado por la propuesta de la CICIG, que es el derecho alternativo. Y es que ese derecho alternativo, que no necesariamente tiene que ser derecho constitucionario, va a evitar problemas como lo que pasó con el Tata en Petén, en donde la gente se va a desesperar de no obtener justicia y va a buscar justicia por su propia mano. Entonces las reformas son más que necesarias y sí estamos perdiendo una oportunidad, pero la hemos venido perdiendo, como decía Ricardo, desde hace más de 10 años. Cuando entró ProReforma sí tiene un dictamen que hizo Oliverio García Rodas, se hicieron audiencias públicas y dictaminó no al lugar la reforma, pero muy con la boca callada, y entonces el tema quedó ahí muerto, en silencio, sin que se hiciera público absolutamente nada. La propuesta de estos ciudadanos también se puso a discusión en audiencias públicas, pero nunca se pronunció. La que se presentó hace 10 años por Landívar, San Carlos y Asíes, que es muy parecida a la actual, esa nunca tuvo ningún dictamen y es la que están tratando de revivir, pero por no querer hacer las cosas de manera transparente, de no abrir un verdadero diálogo entre los sectores que realmente conocen de la materia, y por irlo atrasando y atrasando, vamos perdiendo la oportunidad de hacer una reforma que es urgente, porque desde la metida de pata de los constituyentes de quitarle esa función a los alcaldes y no haberla podido llenar, desde la forma en que se reparte el presupuesto, que le dimos más dinero al deporte que a la administración de justicia, y después las iniciativas de ley que se han ido conociendo, la metida de pata de la reforma en 93, que es lo que vamos a corregir con la reforma que viene ahorita. En el 93 el desprestigio hacia la Corte era tan grande que entonces se decidió hacer reformas, pero las reformas tenían cierto enfoque hacia cierto cambio que hoy no resulta. Haber quitado que el presidente fuera por 5 años el presidente de la Corte y no cada año, que se vuelve un verdadero problema. Al final, lo que pasa es que como país estamos acostumbrados a hacer chapuces en el momento y a meterle a ese chapuz algo que nos conviene y generamos desconfianza y estamos entonces desperdiciando una gran... Urge. Okay. Sí, tal vez quisiera, si no quisieran, tal vez yo quisiera apuntalar el tema. Efectivamente, sí hay dictámenes, incluso en la de Asíes, Landívar y USAC, salieron simultáneamente en cuestión de diferencia de meses con la de ProReforma. Todo eso nos enteramos en el proceso de amparo. Realmente logramos, a través de los antecedentes que envió el Congreso de la República, poder recuperar toda esa información. En el caso de ProReforma, vale aclarar que hay un procedimiento en la ley orgánica del organismo legislativo que no considera procedimientos para poder conocer y tramitar lo que se refiere a un proceso constitucional de reforma. Y entonces, prácticamente, y eso lo resolvió la Corte en el 2019, hace que una vez presentada la propuesta, de hecho el Congreso lo hace y lo pasa a la Comisión de Puntos Constitucionales, de Legislación y Puntos Constitucionales, que no puede dictaminar si es dictamen favorable o desfavorable, sino solamente facilita la discusión, como ocurrió en esas propuestas, y las debe trasladar al Pleno, que es el Pleno donde se debe dar esa discusión riquísima, pero que lamentablemente eso no ocurrió con esas 3 reformas. Yo solo quiero dejar en el tintero que antes de la reforma que quiera plantearse, nosotros tenemos procesos desde el año 2009 y que el actor más importante en procesos de temas de justicia ha sido la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es la que ha venido resolviendo a través de una serie de amparos en el proceso de elección de cortes, incluso en procesos internos del Colegio de Abogados en ese momento, vinieron
a resolver sobre puntos que hicieron que los mismos tribunales, incluso el mismo Congreso de la República, procediera de acuerdo a como la Corte dijo que debía procederse. Y lo mismo ocurrió en este último proceso, donde las comisiones de postulación debieron también actuar de acuerdo a las instrucciones de la Corte de Constitucionalidad. Si verdaderamente vemos, el actor más importante en temas del sector justicia ha sido la Corte de Constitucionalidad, y ha hecho que a través de resoluciones de los procesos de amparo se proceda, se actúe, que son cuestiones que debieran estar incluidas en una ley ordinaria. Ejemplo, la ley de comisiones de postulación, si incorporara todo lo que ha resuelto la Corte de Constitucionalidad, no necesitaríamos una reforma constitucional. Tendríamos que evitar que se siguiera legislando a través de resoluciones de la Corte, pero no forzar a una reforma constitucional, porque vamos a caer en lo mismo. Vamos a crear instituciones de la mejor manera y con la mejor intención, pero el problema somos las personas que integramos esas instituciones si no estamos en la línea de respetar ciertos principios y valores constitucionales y cuál es la visión de país que verdaderamente querramos todos tener, en donde no haya división, no haya confrontación, no haya choques ideológicos, sino haya un solo objetivo. De manera que la reforma siempre va a ser importante, pero debemos pasar por una reforma legal prioritaria. ¿Quién va a aprobar las reformas antes de llegar a la consulta popular? Va a ser el Congreso de la República. Van a ser los mismos partidos políticos que no han querido hacer una transformación real del sistema político y electoral del país. Y adicionalmente a eso, yo dejaría en el tintero, si queremos una verdadera reforma en el sector justicia, la Corte de Constitucionalidad debe entrar en ese proceso, y ya sea que se reestructure su forma de operar, su forma de estructurarse, de integrarse, o la desaparezcamos. Pero si vamos a seguir con una Corte de Constitucionalidad que manipula los criterios de acuerdo a las épocas, y eso la prueba está en los últimos 10 años, no va a haber reforma constitucional que valga la pena el esfuerzo que pudiéramos intentar hacer los guatemaltecos. Ok, muchísimas gracias. Vamos a irnos a un corte, pero recordamos que usted está escuchando aquí por la 98.1 FM Ilumina el Camino, su programa de todos los martes, 3:30 vía radial, y a las 5:30 en Facebook Live. Usted nos puede escuchar por Vamos Guate y la página 98.1. Así que estamos muy contentos. Con nosotros está Ricardo Sagastume y Roberto Alejos hablando sobre las reformas constitucionales. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Escuchemos estos mensajes y regresamos. Los protocolos de bioseguridad son fundamentales en este momento. Recuerde, si sale de casa no olvide llevar su mascarilla. Limpie con alcohol o cloro las superficies de los objetos con las que tendrá. Los protocolos de bioseguridad son fundamentales en este momento. Recuerde, si sale de casa no olvide llevar su mascarilla. Limpie con alcohol o cloro las superficies de los objetos con las que tendrá contacto. Lave sus manos con jabón constantemente. Fuera de casa, evite las aglomeraciones. Respete las medidas tomadas por las autoridades para hacer frente al COVID-19. Estas buscan beneficiarnos a todos. Recuerde que al obedecer a las autoridades, honramos al Señor. Esté donde esté, quédese con Dios. Sobre todo problema, incertidumbre y temor, el Señor nos dará la victoria si obedecemos sus mandatos. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Josué 1:8. Vaya con Dios. Bueno, estamos aquí de regreso en su programa de Vamos Guate por la 98.1 FM Ilumina el Camino. Le queremos dar un cordial saludo a toda la gente linda que nos escribe, nos sigue en Instagram, en YouTube, en Twitter. Recuerde que tanto en Instagram como en Twitter es Vamos Guate TV. Vamos Guate TV, usted nos puede seguir ahí, como también en nuestra página de Facebook, dejando sus comentarios. Si usted quiere mandarle un saludo a la afición, que siempre con broma lo hago, pero también estamos para poder desear saludos, inclusive hasta para poder orar por estas condiciones adversas que nos están
sucediendo aquí en Guatemala. Le pedimos realmente a Dios que si usted no tiene trabajo, consiga, si usted no tiene salud, tenga, porque creemos que lo que necesitamos es un pueblo unido, no herido. Así que vamos a continuar con esto. Vamos, aquí está con nosotros Ricardo Sagastume y Roberto Alejos. Algo que me llamó la atención del segmento anterior que Ricardo dejó ahí en la mesa, y es, pues, ¿realmente necesitaremos que la Corte de Constitucionalidad siga? ¿O por qué no la eliminamos? ¿Verdad? Entendemos los pesos y contrapesos del Estado. Tenemos el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo, y los entes que rodean, que yo les llamo los entes satélites: Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, que están ahí alrededor de estos tres poderes. Roberto, ¿sería una buena propuesta, pues, decir, hoy por hoy la Corte de Constitucionalidad pues ha sido sesgada, muchos la han señalado, que toman decisiones, inclusive usurpan autoridad en ciertas ejecuciones de lo que ha venido pasando en el Ejecutivo con el anterior gobierno, inclusive con el actual? ¿Vale la pena que continúe la Corte de Constitucionalidad? ¿Podría ser esa una de las reformas? ¿O definitivamente eso sería una locura quitarla porque se va a venir de un lado del país? Bueno, yo creo que cuando los constituyentes, y perdón que haga tanto énfasis ahí, pero la intención del constituyente, decimos nosotros, el verdadero espíritu del constituyente al crear pesos y contrapesos, hubo algunos temas que en el camino se fueron desviando, o probablemente por la coyuntura que se vivía en aquel entonces se le dio demasiado peso. Voy a poner de ejemplo a la PDH. La PDH era más que necesaria en aquel entonces. Guatemala era un país que era condenado, criticado en todas partes del mundo como un país violador de los derechos humanos, y el Estado, indiscutiblemente, las desapariciones forzosas, la tortura, no llevar a los detenidos a tribunales en el tiempo debido. O sea, había un exceso de abusos en materia de derechos humanos, pero los artículos que se pusieron para darle tanta fuerza al PDH lo convertimos en un todopoderoso. De hecho, hay un artículo en la Constitución donde dice que el procurador debe defender los derechos humanos que están en esta Constitución, todos aquellos derechos y tratados internacionales que están sobre la Constitución, y aún los que no se mencionen en esa Constitución. Entonces eso lo convierte en un superpoderoso que puede declarar que cualquier cosa está violando los derechos humanos y ata de malos la administración de justicia muchas veces. Entonces hay que hacer correcciones fuertes, claras, ante la figura del Procurador de los Derechos Humanos. Y lo mismo sucede con la Corte de Constitucionalidad. La Ley de Amparo, la Ley de Orden Público, y hay una serie de leyes que debimos haber modificado hace mucho tiempo. Los constituyentes no nos atrevimos a tocar la Ley de Orden Público porque vivíamos en un estado de guerra. Tocar la Ley de Orden Público era un pecado en aquel entonces, atar a los militares de manos y pies tocando la Ley de Orden Público y dándole un enfoque de derechos humanos. Hoy esa misma Ley de Orden Público sirve para el estado de sitio, para el estado de calamidad, para todo eso, cuando realmente la ley ya la debimos haber cambiado. Y cuando un constituyente dijo no hay ámbito que no sea sujeto al amparo, le dio superpoderes a una corte que lo que pretendía era crear balances para que ningún funcionario público pase por encima de la Constitución. Pero una cosa es velar porque para que no pase por encima de la Constitución, y otra es legislar, que es lo que le ha pasado a las últimas dos cortes, sobre todo, en donde dice, está mal, debería ser de tal manera, y eso no está dentro de sus potestades, y eso hay que aclararlo. Yo creo que la Corte no debe desaparecer, pero sí hay que cambiarle y dejar muy claras sus funciones para que se convierta en lo que quisimos que fuera y no lo que ahora es, ¿verdad? Ricardo, cuando hablabas de que desde el 2008 entiendo yo que se han venido haciendo algunos intentos de modificación de la Constitución, ¿cuáles son los puntos torales o centrales que se comenzaron a ver desde hace varios años y que luego se continuó desde el 2015? ¿Hay algún punto central y que tenga coincidencia con los de hoy o son totalmente diferentes? Creo que en alguna medida siempre iban en función. Uno, por ejemplo, la más antigua era reducir el número de diputados en el Congreso de la República. Hay un montón de estudios ahí que hay un número mágico que no puede ser menos porque caeríamos en
un control absoluto de lo que podría ser el Congreso de la República, que incluso en los años 90, tal vez Roberto nos podrá aclarar ahí, pero era mucho menos el número de candidatos, de miembros del Congreso de la República, y era mucho más fácil tener control de mayorías a la hora de tomar decisiones dentro del mismo organismo legislativo. Cuando hay más diputados, hay necesidad de que haya más consensos, más discusiones, más acuerdos, podría ser que enriquece las discusiones. En el caso de ProReforma, podríamos mencionar algunos temas fundamentales, y uno de ellos era crear un organismo legislativo bicameral. El otro era el voto revocatorio. Se hablaba muchísimo de a medio tiempo que se validara, se evaluara el desarrollo de la función del presidente y los demás organismos del Estado. De hecho, las elecciones a medio periodo ya ocurrían antes de la Constitución de 1965. Había elecciones del Congreso a medios periodos por razones económicas. También recuerdo yo que se discutió que eso cambió con la Constitución del 65. O sea, queremos regresar mucho a las cosas buenas que había en el pasado. La de ACIES y URL y USAC tiene sus bondades también, sobre todo porque tienen estudios mucho más profundos a nivel académico. Hubo tiempo de poderlas estudiar para poderlas plantear, pero no nos hemos dado tiempo de discutir ninguna de esas tres que pudieran ser el punto de inicio para una nueva reforma con todo lo que hemos vivido en los últimos 8 años, en los últimos 2 gobiernos. Mi consejo sería que si queremos una reforma constitucional efectiva, verdaderamente que rinda sus frutos para los siguientes 10 o 15 años, terminemos de hacer las cosas que empezaron organizaciones, instituciones y ciudadanos de manera bien hecha, de manera estudiada. La propuesta tanto de los 8,000 ciudadanos como de la ProReforma son propuestas que se hicieron a lo largo de los años muchos estudios. El doctor Ayau, en el caso de ProReforma, llevó a cabo una serie de mesas de trabajo por varios años hasta que finalmente plasmaron en un documento la propuesta de reforma, donde hubo profesionales, hubo académicos, hubo políticos, hubo mucho aporte. La de ACIES, USAC y URL es el mismo caso. Hay mucho trabajo intelectual de derecho comparado de lo que ha ocurrido en otros países. Pero hay un tema que no debemos olvidar. En la gran mayoría de elección de cortes en los países modernos, democráticos, es un tema de interés político también. Si nosotros queremos obviar que el poder político no participa en el designación, nombramiento o evaluación de los magistrados o de los miembros de las cortes, estamos mal. Y nosotros no podemos sustraer al poder político de participar, porque en todos los países donde nosotros hemos volteado a ver como modelos o como ejemplos o como posiblemente algunos temas que podamos tomar en cuenta, siempre está el poder político presente en la designación, en la elección de segundo grado, en la elección directa. El presidente de la República en algunos países interviene, sujeto a un estudio, fiscalización o examen del Senado, del Congreso o del órgano legislativo que corresponda. De manera que hay cosas buenas y si estamos terminando un proceso de sanitario mundial, de crisis mundial, económica también, ¿por qué no nos tomamos el tiempo y realmente hacemos un trabajo de revisar las cosas buenas que han presentado estas reformas, las cosas nuevas que han ocurrido en los últimos años, y hagamos una buena propuesta? No corramos para algo que es esencial para el Estado. Yo quisiera solo retroceder un poco de lo que dijo Ricardo, porque el monto, la cantidad de diputados dentro del Congreso de la República y que a consecuencia de que hay muchos, pues cuesta un consenso. Yo difiero un poco con eso, Ricardo, porque a mi criterio y por lo que yo he escuchado pues, declaraciones de ciertos diputados, muchas veces dicen, mire, a mí me dijeron que votara, ¿verdad? Entonces yo creo que las decisiones dentro del legislativo no se toman entre todos, se toman entre un cierto grupo, que son los que mueven las pitas y los otros levantan la mano o ahora apachan el botón, ¿verdad? Entonces siempre va a ser de esa manera. Es que el problema es que aunque tengamos las instituciones mejor diseñadas, el problema somos las personas que ocupamos esos espacios. Al día de hoy hay legisladores que nunca llegan, solo llegan, asisten a las comisiones, firman la hojita de que estuvieron presentes
ya sabemos cómo funciona ese mecanismo, pero una participación real es porque al día de hoy, si ustedes miran, incluso en el proceso electoral del año pasado, los partidos políticos, fuera de haber participado en el proceso electoral, no han tenido la más mínima incidencia en la toma de decisiones políticas del país ni con propuestas reales. Todavía tenemos aprobación de leyes viejas, estamos tratando de aprobar leyes económicas, leyes de impacto social. Como dice Roberto, hay leyes que están diseñadas para haber sido implementadas después de haber aprobado la Constitución en 1985, la ley de aguas, la jurisdicción indígena, el tema de los jueces de paz. Hay legislación, la ley de privilegios o la ley antimonopolios, como le quieran llamar. Hay muchísima legislación que no ha sido hecha a lo largo de 35 años. Y no es porque la Constitución sea mala. Los malos hemos sido nosotros o las personas que han ocupado los cargos, que no se han preocupado, la coyuntura y otra serie de problemas que tenemos en el país. Pero entonces, totalmente de acuerdo. Siempre va a haber una amiga que toma decisiones. Por ahí voy. Sería bueno, ok, reduzcamos el Congreso, pero el candidato tiene que presentar ciertos requisitos para poder optar al curul. Porque si solo van a ser unos pocos los que van a estar tomando decisiones, y alguien decía, y ahí tal vez Roberto me puede corregir o no, cabalmente con eso de que tenemos que ponerle ciertos estándares, entonces decía, bueno, entonces no es una elección popular, porque no podía entrar algún representante del pueblo al legislativo porque sale de esos requisitos solicitados. Pero yo creo que alguien que va a legislar, o sea, que va a proponer leyes para que se rijan y se normen las actividades ciudadanas, deben de tener un mínimo de conocimiento de legislación. Otros dicen, no, pues para eso están los asesores, ¿verdad? Los asesores estos que dicen que las empresas ahora son públicas, ¿verdad? Financiadas por... Pero bueno, hay este tipo de asesores que están en el lugar. A ver, Roberto, sí es un punto álgido porque al final las reformas van a ir a caer al legislativo. Es que yo creo que el problema está ahí. Yo creo que pusiste el dedo en la llaga, y es que lo que hemos venido cometiendo una serie de errores. Para muchos no son errores, sino que fueron hechos realizados totalmente a propósito, que han ido cooptando y corrompiendo, manipulando el sistema, y nos han desviado de la verdadera intención del constituyente. Y lo que realmente nosotros necesitamos es una reestructuración del Estado, pero la reestructuración del Estado es un todo. Entonces, si solo entramos al tema de administración de justicia, que es urgente por toda la manipulación que hay detrás de las próximas elecciones a las cortes, entonces estamos corriendo para hacerlo, pero no vemos el todo. Y en el todo, por ejemplo, los constituyentes éramos 88 y pudimos haber sido 200, pero eran partidos políticos de verdad, y las decisiones se tomaban en los partidos políticos, no en el Congreso. Después se le ocurrió a alguien, creo yo que fue en tiempo de Arbela Castro como presidente del Congreso, cuando se hicieron las reformas constitucionales precisamente en el tema de los acuerdos de paz, también hubo reformas a la ley orgánica del Congreso y se creó la instancia de jefes de bloque. Para mí la instancia de jefes de bloque fue la que le vino a poner la cruz sobre la tumba de los partidos políticos como tal, porque el partido político ya no vale un centavo. Las decisiones se toman en el Congreso de la República, las toma el jefe y su jefe de bloque. Ellos son los que forman parte de una negociación interna y el partido no cuenta para nada. El secretario general del partido, si no es diputado o diputada, no vale. Y si no, pregúntele a la señora que la están dejando fuera precisamente por no estar en el Congreso, porque mantienen el partido a base de plata y de miedo y no a base de un tema ideológico. Entonces, yo creo que necesitamos en primer lugar una verdadera reforma a la ley electoral y de partidos políticos, pero mientras más nos tardamos, menos la vamos a poder hacer, porque quienes la tienen que hacer se ven afectados. Las mujeres, por ejemplo, están peleando por el 50%. ¿Qué diputado va a querer arriesgarse a que el 50% del Congreso sean mujeres? Eso significa que hay 50% de posibilidades que yo no me reelija. Y entonces el tema de la paridad no va a pasar nunca. Las mismas mujeres no lo quieren hacer por cuotas, y así
Conforme va avanzando el tiempo, le vamos restando el poder a los partidos, se lo vamos dando más a las bancadas y eso hace que la negociación sea entre unos pocos. Y ahí es donde la calidad del diputado o de la diputada tiene que mejorar porque ahora sí está en manos de ellos y no en manos de los partidos políticos. Y ese es el verdadero problema. En la constituyente se discutían los temas, pero se iba todas las semanas al comité ejecutivo del partido. No es, digamos, quien toma las grandes decisiones de cómo administrar una empresa, quienes está ejecutando la empresa. Hay una junta directiva electa de accionistas, de socios que pensaron en su visión, misión y objetivos, que tienen que velar porque esa visión, misión y objetivos se cumplan. Aquí esos socios, accionistas, propietarios y fundadores no son tomados en cuenta porque las decisiones se van al Congreso. Entonces, ¿quiénes están presionando porque las reformas no se hagan en ese momento? El actual Congreso. ¿Por qué? Porque ellos prefieren elegir a las Cortes en estos momentos con lo que actualmente tienen porque es lo que ellos dominan. Si hacemos la reforma ya no va a estar en manos del Congreso la decisión, sino en manos de las distintas entidades, de los distintos grupos y van a ir perdiendo el poder. Y eso es lo que hay que romper. Entonces, el número de diputados no debe ser menor de lo que está. El número mágico del que hablaba Ricardo, estaba hablando, es 130 y pico, es el número, pero menor de eso no se puede porque mientras más pequeño es el Congreso, más fácil es comprarlo. Mientras menos diputados hay, menos con quién trabajar, pero no trabajar decentemente, sino con quién llegar a acuerdos en temas de su reelección, en temas de sus negocios, en temas de sus plazas, que es como realmente se manejan las cosas. Y entonces, para reestructurar el Estado, tenemos que empezar por reestructurar la forma de elegir a quienes van a dirigir el Estado, para que quienes dirijan el Estado dirijan la propia reforma. Pero si estas personas no les interesa, si van a votar en contra del secretario general y entonces el secretario general no les permite la reelección, van a votar con lo que el secretario general les diga, porque de ellos depende su reelección, porque fuera del Congreso no son nada, con todo respeto. Y entonces al no ser nada, sucede este tipo de temas. Hicimos cambios en el 93, como por ejemplo, hablando, Ricardo, de que el Congreso debería ser bicameral. Encontramos una fórmula mágica. Por falta de recursos no podemos tener dos cámaras, pero la lista nacional no tenía papeleta. La lista nacional estaba amarrada al candidato a la presidencia. La cantidad de votos que sacara el candidato a presidente, la cantidad de votos de su lista nacional que llevara al Congreso. Pues por muy mal que le fuera un candidato, por lo menos sus votos estaban representados en 1 o 2 diputados. Mario David García, voy a dar nombres, fue candidato a presidente, no le fue nada bien en las elecciones, pero Héctor Mayor Adao, un abogado de primera línea, llegó al Congreso representando esos votos. Al darle papeleta a la lista nacional, lo volvimos un diputado más que tiene que estar bien presentable, bien parecido, hablar bien, ir a tarimas, poner plata, hacer campaña y ya no ser el intelectual que debería de ser en ese balance de tener congresistas que son los representantes del pueblo y senadores que realmente son representantes del partido. En este caso, la lista nacional eran los representantes del partido. Y así podemos ir buscando un montón de temitas que fueron desviándonos del sistema. Cuando decimos retomemos el camino, retomemos el rumbo, regresemos a la intención del constituyente, es eso. Pero no es viendo chapuces y viéndolos cuando urge, que es lo que pasa ahorita. Queremos ver las reformas constitucionales porque lo que hay ahorita está mal visto, está manchado, ha sido motivo de muchos pleitos, ya se comprobó todo lo que hay detrás, entonces compongámoslo, ahorita es el momento, pero componer solo eso no va a componer el país, corremos el riesgo de que en vez de salga más cara la enfermedad que la medicina, como dicen y nos vamos a tardar más después en componer lo que quisimos componer ahorita por no hacerlo producto de diálogo, de negociación, que es lo que no hay, empezando por los partidos políticos. Y Roberto, cuando hablas de la... profesional, lo que tiene que tener es capacidad política y representatividad para que el partido lo respete. Ahorita lo que tiene es una representatividad que debe mantener para reelegirse, pero una representatividad basada en plazas, en obras, en favores y no en legislación. Una cosa interesante de esto, y lo decías,
porque supuestamente la bancada del partido oficial, que no es minoritaria, sino que tiene una representatividad mucho más que otros partidos, pero aparece nula. Escuchamos más del partido oficial por el presidente del Congreso el día de hoy, que es el que lo representa. Interesante el tema de reformas constitucionales y adicionalmente el juego que tiene o la participación que tiene el legislativo. Luis Fernando, ¿ibas a decir algo? Sí, no, de lo que estaba hablando, escuchando a Ricardo y a Roberto, creo que el tema de las reformas constitucionales, más que una reforma, estábamos recibiendo ahí un documento que, digamos, no estamos haciendo suposiciones de lo que va a pasar, pero hay algunos documentos que circulan, hablamos de aspectos de la reforma de la carrera judicial y del Consejo de la Carrera Judicial, digamos, son de los dos puntos que se están hablando, pero pareciera que este es solo un chapuz nada más, porque lo que estamos hablando lo que ustedes están hablando son cosas más profundas, más de fondo. ¿Será que este es un buen momento para comenzar a meterle ya fuego a estas cosas y que esto nos sirva como una palanca para empezar a empujar los demás temas? ¿Consideran ustedes eso? ¿O es un distractor nada más? Bueno, yo creo, ya que tocaron el tema, yo me sigo haciendo la misma pregunta. ¿Qué tanto hay que no se pueda corregir y mejorar a través de legislación ordinaria? Y Fernando, hablaste ahorita del tema de la ley de la carrera judicial. Hace unos días hay un editorial del diario El Periódico, que es exactamente el mismo del de hace 2 años, en donde hablaba de la satanización de las comisiones de postulación. Solo cambiaron la fecha, el texto es exactamente el mismo. Quiere decir, y podría asegurar que podemos repetirlo en el año 2012 y 2010. En el año 2003, existiendo la primera ley de la carrera judicial, se interpusieron una serie de amparos en la Corte de Constitucionalidad en el año 2003, que fueron resueltos hasta el año 2007 por la Corte de Constitucionalidad. Miren ustedes ese proceso de retraso en la administración de justicia constitucional. Ahí se eliminó a los magistrados para poder ser motivo del proceso y objeto para ser tomados en cuenta como parte de la meritocracia para poder llegar a los más altos cargos del organismo judicial. Se tardaron 4 años en meter una resolución. Posteriormente, en el 2014, la misma Corte de Constitucionalidad, en ese proceso donde se suspendió durante meses y días la elección y toma de posesión de la Corte Suprema de Justicia de ese momento, que es la que sigue todavía prolongada al día de hoy, en realidad también hace una serie de correcciones en el comportamiento de las comisiones de postulación con relación a la elección de las personas que deberían ocupar los cargos tanto para Corte Suprema como salas de apelaciones. El problema sigue existiendo. El tema de la carrera judicial está en la Constitución. Está en la Constitución y se establece que va a haber un proceso por oposición y debe haber también una ley que va a regular la materia. Si la ley es deficiente, ¿por qué no hacemos una mejor ley de la carrera judicial? El tema administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Al día de hoy se maneja a través de resoluciones internas, que hay uno que otro problema, pues pudiera ser, pero desgastarnos en una reforma constitucional que ha sido corregida y se puede corregir incluso a través de reformas a la ley de los organismos más importantes, más urgentes. Pero hay temas que pueden resolverse a través de reforma legislativa, legislación ordinaria, porque muchos de los problemas que se han resuelto han sido a través de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, que hace que las instituciones, los funcionarios, los congresistas o la administración pública asuman determinadas conductas porque así lo ordenó la Corte de Constitucionalidad, cuyas resoluciones son vinculantes. De manera pues que, si queremos hacer una reforma del sector justicia, enfoquémonos, pero no queramos caer en el error, que ese es un problema tal vez cultural, que nuestras constituciones son prácticamente reglamentarias y queremos todo meterlos en los artículos y queremos dejarlo todo ahí, cuando creo que
de alguna manera algo hemos ido madurando en estos últimos 35 años y establezcamos principios en la Constitución y vayámonos a legislación ordinaria. El problema es que caemos, como bien lo comentaba Roberto, caemos en el problema de que quienes llegan al Congreso y los partidos que los postulan ya no son partidos políticos, simplemente son herramientas o estructuras meramente electoreras que llevan a un montón de personas que van a ver sus negocios, con excepciones, no quiero generalizar, dentro del Congreso, pero hemos perdido la oportunidad de hacer las reformas para que el engranaje político accione y dejarlas importantes para que sean verdaderamente puntualizadas y no a costa de la confianza y la transparencia que fue el inicio de esta conversación con ustedes. Buenísimo. Yo quisiera rescatar ahí una palabra que dijo Ricardo antes de irnos a este corte. Dije, hemos llegado a una maduración. Yo espero que de tan maduro no caigamos en pasarnos, en podrirnos, ¿verdad? Porque tenemos que aprender de que hay que llegar a la maduración, pero no podrirnos con el tema que hemos estado platicando el día de hoy. Vamos a escuchar estos mensajes y enseguida regresamos aquí por la 98.1 FM Ilumina el Camino. Vamos, Guate. Ahora es muy probable que estés parado en una situación llena de dudas, pero debes saber que antes que nacieras, el Señor estaba formando cada parte de ti, no solo de tu existencia, estaba diseñando cada una de tus cualidades y talentos. Kirk Franklin, un niño abandonado por su propia madre a la edad de 3 años. Después de ese duro abandono, un año después, ya estaba tocando piano. En las mañanas de sábado, una tía quien se hizo cargo de él, recogería latas para pagar sus lecciones de música. A la edad de 7 años, ya tenía una oferta para un contrato de grabación. Actualmente, es uno de los representantes más grandes de la música gospel, ganándose un espacio en la historia de la música cristiana. No importan las circunstancias de tu vida, Dios tiene un propósito perfecto para ti. Aunque no veas por completo cada parte del camino, Él tiene una promesa para ti. Continúa, camina, ten fe. Los protocolos de bioseguridad son fundamentales en este momento. Recuerde, si sale de casa no olvide llevar su mascarilla. Limpie con alcohol o cloro las superficies de los objetos con las que tendrá contacto. Lave sus manos con jabón constantemente. Fuera de casa, evite las aglomeraciones. Respete las medidas tomadas por las autoridades para hacer frente al COVID-19. Estas buscan beneficiarnos a todos. Recuerde que al obedecer a las autoridades, honramos al Señor. Esté donde esté, quédese con Dios. Bienvenidos amigos de Vamos Guate, usted está escuchando por la 98.1 FM Ilumina el Camino y recordamos que usted también nos puede visualizar en Vamos Guate y la 98.1. Le damos la cordial bienvenida a la gente que nos está sintonizando en este momento. El tema del día de hoy son las reformas constitucionales, ¿sí o no? Nuestros invitados, Ricardo Sagastume, Roberto Alejos y mi compañero de fórmula, Luis Fernando Galvez. Vamos a continuar con la plática que hemos venido ahí aprendiendo mucho. Realmente estoy muy agradecido por tenerlos ustedes dos porque se aprende bastante. Yo una vez se lo dije a Roberto, si algún día yo tomara la decisión de ser diputado, me gustaría aprender de los que han estado. Y yo creo que eso es algo importante para todos. Como ciudadanos debemos de aprender y entender cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos y cómo es que se genera la gobernanza, la gobernabilidad, cuáles son los entes del Estado, cuáles son sus pesos y sus contrapesos. Eso es una obligación ciudadana, no es del abogado, no es del político, es de todos. Es participar activamente como ciudadanos en las políticas públicas, en la auditoría social. Ese es uno de nuestras funciones. Usted puede leer, yo le puedo recetar aquí un montón de artículos, no solo de la Constitución de la República, del Código Municipal, donde a usted lo involucran como guatemalteco para hacer política pública, para ser un ciudadano responsable, porque realmente el país no está en 160 y pico de diputados, el Ejecutivo y sus 13, 14 ministerios. La responsabilidad es de todos, y tanto Roberto como Ricardo han dicho, tenemos que tener un objetivo en común y debemos priorizar.
Yo creo que esto es algo bien importante porque hay tanta cosa, hay tanta problemática que no priorizamos. Y tenemos que ser como esos gerentes de proyecto, donde tenemos que ver cuáles son los riesgos eminentes que tenemos y cómo vamos a trabajar para que estos riesgos no sucedan. La priorización. Si a ustedes, y es una pregunta para ambos, si ustedes les dijeran, bueno, vamos a tener que reformar 3 leyes, ninguna más, solo 3 leyes son las que tenemos que, artículos de la Constitución que tenemos que reformar para que el barco comience a sacar el agua que no está adentro o sea, que no debe de estar adentro del barco. ¿Cuáles serían esas 3 leyes claves? No sé quién quiere iniciar. Ricardo, Bueno, ¿3 leyes o 3 artículos constitucionales? 3 artículos constitucionales, perdón. Ah, bueno, perfecto. Pues no, es sencillo. Yo corregiría el tema de las reformas de 1993, y fue haber reducido de 5 a 4 años sin haber cambiado las fechas de elección de los demás cargos. O regresamos a los 5 años o cambiamos las fechas de elección de la CC, del Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, para que no sea el mismo Congreso el que elija todo, que es lo que está pasando en la actualidad. Y ese sería un tema. El segundo tema es en el tema de administración de justicia. Yo creo que gran parte del problema es que tengan que elegir al presidente de la Corte cada año, cuando el presidente debería de durar esos cinco años que dura su elección, porque se politizó la Corte, se dividió, pensando ya desde muy temprano en cómo entrar, ¿verdad? Pero si vamos a temas sumamente importantes, digamos que cambiar, habría que cambiar todo el contexto de las elecciones en términos generales. Yo sí creo que tenemos que cambiar el tema de los distritos electorales, el tema de la elección de los gobernadores, o sea, todo el capítulo de elecciones, porque eso ha ido cambiando por culpa de la legislación ordinaria, porque creamos los consejos de desarrollo urbano y rural y volvimos todopoderoso a los gobernadores, que les dimos más plata que a los alcaldes. Los alcaldes son funcionarios electos y les dimos plata sin darles destino a ese dinero. Se volvió una plata muy clientelar, pero además le dimos plata a los gobernadores, que se volvieron en jefes de los alcaldes y son nombrados de dedo por el presidente de turno. Entonces, y que realmente, perdón Roberto, y que realmente los gobernadores per se no tienen tienen poder y tienen dinero, pero realmente no tienen una representatividad claro, de la población. Deberían de ser electos. El tema de la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, que fue una buena idea para descentralizar, pero no le puedes dar el poder a un funcionario no electo sobre los electos. Y entonces el manejo de esa plaza discrecional, y que básicamente la dirigen los diputados, porque los diputados son los que presionan para elegir al gobernador. Si el gobernador no les hace caso, presionan para que lo quiten. Ese es un tema exageradamente importante, ¿verdad? Pero estás hablando de la ley electoral y de partidos políticos, hay que modificar entonces también. Sí, es la parte estructural de cómo elegir a los que nos gobiernan, okay, la que habría que, de alguna manera... Son 2 puntos. ¿Y el último punto? ¿Perdón? ¿Y el último punto? ¿Llevas 2? El último punto, yo creo que se puede arreglar con una ley ordinaria lo de la Corte de Constitucionalidad, pero sí hay que dejar claros algunos temas en ese sentido, pero básicamente, digamos que la parte que hacía de las Cortes, y esa parte y la parte de los fondos, ¿verdad? La parte de los fondos es vital, la forma en que distribuimos de acuerdo a la coyuntura de aquel entonces, incluyendo la plata de los alcaldes, que se las seguiría dando, pero les crearía destino, ¿verdad? El presidente dijo, yo les voy a dar el situado constitucional, pero gástenselo en agua, en tratamiento de aguas para salir de la pandemia, no en pelotas, en uniformes, en regalos, en lo que el alcalde quiera, ¿verdad? Y eso sucede con todos los fondos que asignamos, la libertad de cómo ejecutarlos en el deporte, por ejemplo, en fin, todos esos fondos deben tener destino, y eso es importante si se los vamos a seguir dando, el cómo se los vamos a seguir dando. Okay. Ricardo, los 3 puntos. Creo que coincidimos, pero con algunos pequeños enfoques. El modelo original de la Constitución del 85
en elección, integración de las comisiones de postulación funcionó solamente para una elección y luego el Congreso en su momento, en aquella época, de la mano de un colegio de abogados también que estaba totalmente controlado, hicieron una elección que fue lo que finalmente desesperó a la población, integrando una Corte Suprema sumamente politizada en aquel momento. Creo que regresar a esa parte original deberíamos, porque reduce la integración en número de comisiones de postulación. Hay una elección más selectiva en función de dónde debieran provenir distintos magistrados. Solo es cuestión de redacción en algunos artículos, hacer intercalación de periodos para que sea más difícil que coincidan procesos electorales y si ocurrirán dentro de 30 años, etcétera, para elección de cortes, elección de Congreso y elección de presidencia. Deben ser más intercalados, que permita una reelección limitada. Hay un artículo bien sencillo también dentro de las reformas, es prolongar el periodo de duración de los jueces y magistrados. Deberán ser 10 años. Se ha hablado 10 años, ¿verdad? Algunos dicen periodo indefinido. En Guatemala no podemos vivir con un juez de manera indefinida, no estamos preparados para ello. Vitalicios, que es la palabra correcta, pero jueces por 10 años y que las cortes de apelaciones y la Corte Suprema no se elijan simultáneamente. Ya vivimos el problema hoy, cuando no se ha electo ni Corte Suprema ni salas de apelaciones, tenemos totalmente paralizado el sistema de justicia. Si se eligieran en periodos diferentes, la Corte Suprema ya haya vencido su periodo, pudiera estar integrada en la forma que la Constitución establece, a través del mecanismo que la misma Constitución considera para poder integrar de manera temporal la Corte Suprema. Y sí cambiaría sustancialmente ciertos temas de la Corte de Constitucionalidad. Y el más importante es que exista un artículo que establezca que son igualmente responsables por la emisión de resoluciones. Hoy la Corte se da el lujo de resolver en horas lo que tiene interés con carga ideológica y se ha tardado en resolver hasta más de un año resoluciones de importancia económica, no solamente para una empresa o varias empresas en particular, tienen incidencia en la vida comunitaria, en la generación de empleo, en la atracción de inversión y la certeza jurídica que requiere el país. La Corte de Constitucionalidad se ha tardado lo que quiere de acuerdo a los tiempos que ella maneja, sin generar ninguna responsabilidad para ellos, lo cual no es posible. Yo sigo siendo enemigo de que esa Corte hay que revisarla, no podemos seguir teniendo prácticamente procónsules que gobiernan, que legislan y que resuelven ordinariamente lo que corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Eso creo que debiera ser, y obviamente el sistema político debe ser transformado. El artículo en la Constitución que habla del sistema político, si mal no recuerdo, es uno solo, y todo fue desarrollado en la ley electoral a través de la misma Asamblea Nacional Constituyente. De manera pues que tenemos que hacer esos cambios mínimos y de nuevo enrutarnos a discutir las cosas importantes y de más fondo. Los distritos electorales son fundamentales si queremos que haya mejor calidad de diputados representativos por los distintos distritos, sin cambiar el número, sin alterarlo sustancialmente. ¿Ustedes consideran, Eduardo, una de las preguntas que se hacía era, o los temas es si debería ampliarse el mandato presidencial? Desde su punto de vista, ¿consideran que esto sería factible, sería bueno para el país? Quitando de lado la parte ideológica, de la parte de que uno no quisiera ver malos partidos, ¿sería bueno para una gestión presidencial ampliar su periodo? ¿Sí o no? Miren, si hablamos de regresar a la Constitución original que tenía una razón de ser, 4 años no alcanzan para nada. El principio de no reelección es intocable. Pero regresar a un periodo de 5 años creo que podría ser viable siempre y cuando sea el único punto a ser motivo de consulta popular. O sea, no lo mezclemos, no lo introduzcamos dentro de otras reformas, porque es cuando nosotros hacemos un relajo, confundimos a la población y ya no sabemos cuál es el objetivo real de lo que se persigue detrás de una reforma constitucional. Si queremos ampliar el plazo presidencial, enfoquémonos solo en el plazo
presidencial y que sea un solo punto. Pasar de 4 a 5 años, pero que genere la confianza que no vamos detrás, ni de la prolongación del que esté en el turno, en el ejercicio de turno. Eso aplicaría para la siguiente elección y que no sea una amenaza para romper el principio de no reelección, porque eso también, mal que bien, ha sido una garantía, por lo menos en los últimos 35 años para Guatemala. Okay, Roberto. ¿Sí o no? No, nosotros sí, digamos, sí creemos que 4 años, cuando el presidente de la República ya terminó de aprender cómo se maneja el país, se tiene que ir. Y entonces, lo que está comprobado es que finales del tercer año, principios del cuarto, es el poquito tiempo en que se hace algo. El primer año es un año que se pierde aprendiendo, se cambia el equipo, si ustedes se dan cuenta, casi siempre cambian al equipo porque no tenemos partidos políticos de verdad que preparen a su equipo, ¿verdad? Y es finales, digamos, finales del segundo o principios del tercero en que empiezan a hacerlo, y en el cuarto, lamentablemente, ya es el tema de la campaña, en donde, como no me puedo reelegir, tengo que buscar mi delfín y ver cómo apoyo a mi delfín, y todo se sigue enfocando otra vez hacia el Congreso. Como el Congreso sí se puede reelegir, los diputados toman el control del país en el cuarto año. Y entonces es mejor, como en otros países donde México, por ejemplo, que es 6 años sin reelección, nosotros sí creímos siempre, los constituyentes, y lo sostenemos, que el pueblo no aguanta 6 años, pero que 4 es muy poco y 5 era para nosotros el tema ideal. Aquí el tema es no hacerlo retroactivo. Y si alguien sale anunciando que no habría retroactividad, pues podría pasar el cambio constitucional de regresar a esos 5 años originales, pero no alargando el periodo del actual para no hacer una inconstitucionalidad con la misma reforma constitucional, ¿verdad? De no aprovecharse de la reforma para querer quedarme, que fue por lo que los constituyentes, y hay que admitirlo públicamente, no dejamos la elección del Congreso por a mitad del periodo, porque todos se querían quedar, todos querían que esa mitad del periodo no era una elección para que nos elijan por 2 años y medio a los que vienen, sino nos quedamos los constituyentes 2 años y medio más y se empieza a reelegir el Congreso por mitad, y eso mató el proyecto. Ok. Hay algo interesante, ya estamos entrando a la recta final, pero Roberto, tocaste un tema importante, el financiamiento, el dinero, el poder que otorga el dinero. Pero me llama mucho la atención el artículo 257 de la Constitución de la República, que habla de la asignación de los recursos municipales. Ajá. La Constitución de la República lee específicamente que el 90% de la asignación municipal debe de ir a proyectos de educación, de salud, de viabilidad, de saneamiento, de tuberías, de todo lo que le compete. Y un 10% para el funcionamiento de la municipalidad. O sea, si lo vemos desde el punto de vista empresarial, puede ser una empresa muy eficiente y eficaz, manejando unos recursos directamente a los objetivos. Hablabas de pelotas, gorras, t-shirts, edecanes, ¿verdad? Tarimas. La pregunta es, ¿quién hace cumplir la Constitución? Porque hay algo interesante. El artículo 77 de la Constitución de la República habla de que los empresarios industriales, agricultores deben de aportar a la educación. Lo lee la Constitución de la República. Y hay varios artículos ahí donde hay responsabilidades de personas, pero ¿quién es el ente que vela para que esto se cumpla? Hacemos un análisis municipal, no se cumple de esa forma. Claro. Y es que ahí es donde, digamos, los que sostenemos que no tenemos Estado, ya no vamos a hablar de Estado fallido porque no les gusta, hablemos de la ausencia del Estado. Digamos, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas no tiene delegaciones en las 340 municipalidades. Y entonces, ¿cómo controla la Contraloría de Cuentas los gastos municipales? Y si logra tener delegados en las oficinas municipales, pues nombra 1 o 2, que fácilmente se vuelven amigos de toda la municipalidad, y entonces les empiezan a explicar por qué el gasto se llevó a cabo de esa manera. El informe del Contralor no se aprueba por el Congreso de la República, es una aprobación política, no técnica. De decir, se hizo mal uso, no se hizo mal uso, y el Congreso realmente lo debe remitir al Ministerio Público. Pero si revisamos esto,
vamos a encontrar una cantidad de leyes, no digamos de artículos en la Constitución que no se cumplen. Y lo primero es, no hemos desarrollado la Constitución. Esa función de jueces de paz que le quitamos a los alcaldes y nunca se la dimos a nadie. Ricardo habló de una ley de aguas que tiene 35 años de estar a la espera en un país que tiene todas sus aguas contaminadas y la escasez de aguas cada vez más grande. La ley de competencia. No hemos desarrollado el artículo que habla de los pueblos indígenas y por no querer entrarle al tema estamos en un impasse y en unas huelgas, protestas y demandas permanentes. Y así hay una serie de artículos constitucionales que no se han convertido en leyes ordinarias como debería ser y que no han permitido desarrollar la Constitución misma. Después viene el tema de los controles. La Corte de Constitucionalidad responde a los amparos y a los recursos que se les presentan cuando se quejan de que se está cometiendo una inconstitucionalidad, pero no hay, digamos que un órgano de fiscalización de decir qué instituciones no están cumpliendo con su mandato constitucional, y el delito de no cumplir con el mandato constitucional, de desacato a la Constitución, de ninguna manera sale nunca a la luz pública. Y así nos sucede con la Constitución, no digamos con leyes ordinarias. Aquí viene un gobierno y se inventa un impuesto al combustible, donde va a dejar una cantidad de dinero para reparación de carreteras. Pues ya ese dinero hace muchísimo, el impuesto sigue, y hace muchísimo tiempo que ese dinero ya no se va para la reparación de carreteras. Desde el tiempo del general Lucas se creó un impuesto al licor y al tabaco que iba a ir exclusivamente para el deporte. Y efectivamente hay que reconocer que el gobierno militar, con todos los defectos que le puedan dar al general Romeo Lucas García, fue el único que construyó esos complejos deportivos que existen en los departamentos, producto de ese impuesto. ¿Qué se hace ahora ese impuesto? ¿Verdad? No se cumple con ese tema. Y así podemos ir analizando un montón de impuestos directos, con enfoque directo, que no se están de ninguna manera cumpliendo. Y lo que no se cumple es una serie de leyes por montón, que empieza con leyes, inclusive leyes de la corrupción, que los juicios nunca llegan a su fin, que se iniciaron hace 10 años, 15 años, y nunca tienen ningún resultado, y la impunidad sigue vigente y las reglas se siguen sin respetar, ¿verdad? Una de las, cuando hicimos, de hecho en el programa Vamos Guate siempre hemos hablado del tema de la Constitución y animar a las personas a que lean la Constitución, pero casi que creería yo que la gran cantidad de guatemaltecos no han leído la Constitución de Política de la República de Guatemala, no la conocen. Entonces, cuando se dice está de acuerdo o está en desacuerdo con los cambios de la Constitución, como no la conocen, van a decir que no. Entonces, ahora, con la experiencia de ustedes, ¿cuál sería la ruta sana para socializar cambios en la Constitución? Porque si lo promueve el Congreso ahorita, de hecho, el año pasado decíamos que el Congreso que estaba saliendo no era el apropiado para hacer cambios. Ahora que está el actual, pues vemos que decimos, no, este Congreso tampoco, ni el presidente tampoco. ¿Cuáles serían esas rutas entonces, también tomando en cuenta lo ideológico? Porque ahorita lo ideológico nos está pesando demasiado, ¿verdad? No sé si, Eduardo, ¿querías complementar algo? Yo solo quisiera que fuéramos concisos en nuestra respuesta, porque estamos a 2 minutos de terminar el programa y el tiempo al aire es sumamente... ¿Cuál sería lo que Luis Fernando les pregunta? ¿Cuál sería lo ideal? Bueno, si nos queda poco tiempo, miren, en realidad, vayamos a la pregunta del inicio del programa. ¿Reformas, sí o no? Necesitamos hacer reformas a la Constitución, pero no en la manera que se está intentando proponer, menos si no hay transparencia y menos si no se deja la participación abierta a más sectores que los que aparecieron en alguna foto por ahí, que es lo que está generando demasiados anticuerpos. Pero para que haya credibilidad también y que podamos trabajar, debe haber una reforma legal política. El sistema electoral y de partidos políticos es fundamental. Los partidos no van a querer hacer la reforma, pero creo que a quienes tenemos que empezar a presionar también es a los partidos políticos. O hacemos reforma del sistema político, o los primeros que van a colapsar son ellos. Entonces, al final de cuentas, no es una advertencia, pero los partidos políticos no están sirviendo para nada más que para hacer maquinarias electorales.
Ok. Como bien decía Roberto, los partidos de antes de la reforma constitucional, o de la nueva constitución, perdón, del 85, eran otra forma, otra estructura, eran partidos políticos que aún con su carga ideológica alternaban, discutían, eran otra calidad de leyes incluso que se emitían en aquella época. Luego, con relación a la reforma del sector justicia, antes de embarcarnos en algo que seguramente va a llegar al fracaso, saquemos de lo que está guardado en el Congreso de la República, que fueron propuestas serias, estudiadas y analizadas por expertos en lo académico, en lo político, en todos los segmentos, porque esas son propuestas que nos podrían dar una luz hacia dónde querernos reenrutar. Ok, muchísimas gracias. A la carrera. Y segundo y por último, no dentro de un estado de excepción, no podemos discutir ninguna reforma constitucional. Ok, muchas gracias. Roberto, perdón, vamos a ya concluir, el tiempo nos apremia. Muchísimas gracias a Ricardo Sagastume, a Roberto Alejos por la participación de hoy. Solo quiero recordarles que sentimos mucho el asesinato vil de el Tata Domingo, pero sobre todo creo que no debemos polarizar el hecho. Nosotros creemos que los entes de investigación y los que tienen que juzgar, tienen que juzgar. Guatemala no necesita más división. No necesitamos seguir inculcando división. Más bien, unámonos, exigimos justicia y que se cumpla. Punto. Aquí no es si fueron aquellos o fueron otros. Estos fueron asesinos los que hicieron ese vejamen hacia esta persona. No le pongamos otro nombre. Esto es algo muy mío y creo que debemos de seguir trabajando por una Guatemala unida, una Guatemala próspera. En nombre de Luis Fernando Gálvez, Jefferson Celada y su servidor Eduardo Magermans, queremos agradecerle su sintonía el día de hoy. Los esperamos el próximo martes aquí por la 98.1 FM. Ilumina el camino.